Hola y bienvenidos a FAgro Punto de Encuentro. Soy Laura Cristóbal y este es el espacio que ha creado FAgro en el Mapa Podcast para debatir desde la sensatez, conocer todos los puntos de vista de los agentes de la cadena de valor agroalimentaria y trabajar juntos por un sistema alimentario más sostenible. Nos gusta entender este podcast como el lugar para contaros la realidad del sector tan complejo y diverso como apasionante. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos para debatir, puedes escribirnos a redacción@fagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para los productores agrícolas españoles y europeos, y es cuál será el futuro de la sanidad vegetal en España a partir de la legislación comunitaria sobre el uso responsable de los productos fitosanitarios, que se encuentra en proceso en Bruselas, un proceso bastante complejo en el que se han enfrentado los países, el Parlamento, el Consejo, y que hoy vamos a tratar de centrar y de entender mejor. Y para ayudarnos a comprender esta situación, me acompañan el ponente del Comité Europeo Económico y Social, CESE, sobre la directiva, que es José Manuel Roche, que también es secretario de Relaciones Internacionales de la Organización Agraria UPA. Y tengo también conmigo al director de AEPLA, de la Asociación Empresarial para la Protección de las Plantas, Carlos Palomar, a los que les doy de verdad las gracias por acompañarnos hoy en FAgro. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. José Manuel, la verdad es que para empezar querría que nos ayudaras a centrar la cuestión. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué proceso estamos en este momento en el ámbito legislativo? Cuéntanos. Bueno, en primer lugar estamos ante una modificación de una directiva muy importante para todos los agricultores europeos y que evidentemente pues está generando muchísima incertidumbre, pues porque está poniendo en entredicho la utilización de los productos fitosanitarios y también la prohibición en muchas zonas de estos productos fitosanitarios que son tan importantes para la producción de alimentos, sobre todo porque nuestras plantas se siguen poniendo enfermas y necesitamos estos medicamentos como son los fitosanitarios. Ahora bien, nosotros en primer lugar, no, desde el sector agrícola, desde UPA, no nos oponemos a cualquier revisión de una directiva o actualización de una directiva. Nosotros somos los más interesados en que se avance y además pues siempre hemos abogado por esa sostenibilidad medioambiental, económica y social, pero lo que no estamos muy de acuerdo es el que en este tipo de directivas pues se nos eliminen en este momento las herramientas que tenemos para producir alimentos, para cuidar nuestras plantas sin tener alternativas, ¿no? Por eso en este momento pues bueno, la Comisión Europea hizo el primer planteamiento de directiva. Nosotros, en representación del Comité Económico y Social Europeo, que somos un organismo no vinculante, pero sí que hacemos nuestros dictámenes e informamos de cuál es la opinión, hicimos un dictamen, en este caso fui el ponente yo, un dictamen que quiero recordar que se aprobó pues por una gran mayoría, tuvo 175 votos a favor, 3 abstenciones y 1 en contra, y dentro de todos esos votos no solamente había agricultores o empresas de la industria de fabricación de fitosanitarios, había consumidores, había grupos medioambientalistas, en definitiva estábamos todos los representantes de la sociedad civil española y también europea, y era un dictamen en que ni muchísimo menos abogábamos por la desaparición de los productos fitosanitarios, sino que abogábamos pues por esa transición, esa investigación, el implementar la gestión integrada de plagas y por supuesto pues bueno, no acabar con esta herramienta que nosotros a día de hoy es tan indispensable como es la utilización de productos fitosanitarios. A partir de ahí, esto pasa ya al Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo, pues bueno, la verdad que la ponente del Parlamento es una representante del Grupo de los Verdes, austríaca, Sarah Mayer, que realmente pues su propuesta quizás es mucho más agresiva o va mucho más allá de la que ha planteado por parte de la Comisión. Y a día de hoy, pues bueno, yo creo que tiene que aplicarse el sentido común, la cordura en todos nuestros dirigentes, y tal como también ha avanzado la presidenta de la Comisión en las últimas semanas, tenemos que quizás frenar un poquito esa evolución hacia ese Green Deal, hacia ese Pacto Verde, porque nos estamos dejando a sectores por el camino. Y uno de los sectores que nos estamos dejando por el camino es el sector agrícola. Creo que se está avanzando mucho hacia ese Pacto Verde sin tener en cuenta la opinión ni el impacto que está teniendo todas estas medidas en los agricultores y en los ganaderos, y precisamente pues esta directiva es una de las directivas que puede hacer mucho daño al sector agrario europeo. Has apuntado antes algunas de las conclusiones de esa revisión por parte del CESE, pero ¿nos puedes ahondar o profundizar un poco más en las principales conclusiones de ese análisis?
Sí, bueno, nosotros en el dictamen, que evidentemente pues no es un dictamen única y exclusivamente elaborado desde la parte agrarista, sino que siempre hemos contado pues con la parte verde, con la parte de los fabricantes y también con la parte de los consumidores, con el objetivo de intentar llegar a un dictamen equilibrado, que todos nos sintiéramos cómodos y que pudiéramos trasladar un mensaje de la utilización, de seguir utilizando los productos fitosanitarios en nuestras explotaciones y también seguir trabajando para minimizar el riesgo de los productos fitosanitarios y evidentemente para buscar alternativa a las mismas. Nosotros en este documento lo que hacemos es trabajar en un conjunto de recomendaciones para encontrar ese puente necesario entre la reducción progresiva de los riesgos asociados al uso de plaguicidas, al tiempo que también se reconoce la necesidad de encontrar unas soluciones y alternativas. También, de forma muy breve, porque es un dictamen pues muy complejo, creemos que también pues bueno, se debe tener en cuenta en ese documento, en esa directiva, en esa propuesta, la reducción histórica del uso y las condiciones climáticas, geográficas de cada país. No es lo mismo lo que hemos avanzado en España en los últimos años en materia de reducción de fitosanitarios o en control de fitosanitarios, en los cuales pues prácticamente el 100% de los agricultores estamos elaborando nuestros cuadernos de campo, estamos formados, todos tenemos nuestros títulos de aplicador de productos fitosanitarios y también pues bueno, desde la administración pues se han limitado o reducido muchos productos fitosanitarios que nosotros en estos momentos no podemos utilizar y que en otras partes de Europa o del mundo sí que se pueden utilizar. Por lo tanto, lo primero que le pedimos a la Comisión es que tenga en cuenta las diferentes condiciones de los diferentes Estados miembros y sobre todo pues que se garantice a los agricultores a la utilización de herramientas fitosanitarias también alternativas, eficaces y asequibles como única forma de ser competitivos. No podemos ser que trabajemos en una directiva y no hayamos hecho una evaluación de impacto de qué puede suponer eso a los agricultores europeos. Evidentemente que si nosotros en este momento dejamos de utilizar estos productos que son la solución a nuestras plagas y a la vez estamos importando productos alimenticios en los cuales pues no se lleva ningún control absoluto de los mismos, pues estamos jugando en desventaja, no jugamos con las mismas cartas y evidentemente seremos mucho menos competitivos que nuestros países vecinos. Carlos, hemos escuchado qué es lo que planteaba Bruselas, qué es lo que dice el CESE. ¿Cuál es el análisis de la industria de los fitosanitarios de esta situación? ¿Qué es vuestra radiografía? Bueno, en primer lugar es que la propuesta, como toda, tenía unos objetivos muy bonitos, muy loables, pero yo digo siempre que nos gusta la música, sostenibilidad, resiliencia al sector agrícola, mejores productores más fuertes, pero luego después de la música viene la letra, y viene la letra pequeña, y la letra pequeña es lo que dice que lo que era una aspiración o una dirección de hacia dónde tenemos que ir, que todos podemos asumir, dice no, pero es ya, y es para todos igual, es una reducción bestial en zonas para aplicar y en cantidades a aplicar, que nos parece que no es realista ni en el qué, ni en cuándo, y por supuesto no en el cómo, con impactos tremendos para el sector agrícola, pero no solo para el sector agrícola, porque todos los estudios realizados por la propia Comisión, por los organismos americanos que vigilan cómo está el comercio mundial y por la academia, como la Universidad de Wageningen, decían que habría cultivos que perderían con esta propuesta un 40% su producción y que por supuesto aumentaría el precio al consumidor pues en más del 12%, dependiendo del cultivo, o sea que en algunos mucho más. Por eso nos sorprendía tanto que esto se presentara ya en el año 2021, después ya de la guerra de Ucrania iniciada, se presentara ahí sabiendo y teniendo sobre la mesa impacto muy severo, y aún así se presentara como si viviéramos en un mundo feliz y en la especie de escenario con el cual yo creo que esto se contempló hace años, que era como que no nos importa producir menos porque nos sobran alimentos. La realidad es muy tozuda y por eso yo creo que hay que repetir el estudio de impacto y considerarlo a la luz de la realidad actual. ¿Cómo está el debate? Pues la propuesta es así de dramática, ¿no? Reducción del uso y el riesgo un 50% para todos los países. Antes de presentarse, algunos países ya protestaron diciendo que ellos utilizaban poco
y que por lo tanto deberían reducir menos, con lo cual caemos ya en la demagogia absoluta de a los países que más lo necesitan, a eso lo van a reducir más, con lo cual es también un absurdo, ¿no? Es el que más usa es porque más lo necesita. Si a ese le quitas más, porque a esos tendrían que tener, como es en el caso de España, hasta una reducción de más del 60%, sería tremendamente dramático. También nos ha parecido que, haciendo un estudio sencillo, la prohibición de utilización en zonas sensibles supondría una pérdida del 40% de la producción agrícola española. Eso cuánto significa también en nuestra industria agroalimentaria, exportaciones, etcétera. Nos parece un impacto brutal y por lo tanto creemos que esto debe reconducirse. Hay mucha discusión en el Parlamento, en el Consejo aparentemente hay 11 países que están completamente en contra, o sea, no quieren ni reformar este reglamento, quieren que se devuelva a los corrales como los toros que nos sirven para la lidia, ¿no? Entonces, en el Consejo está muy dividido, en el Parlamento la Comisión de Agricultura presentó su informe, todavía no lo han votado, para presentar su informe la ponente que conocemos bien, es Clara Aguilera. Pero la posición de medio ambiente está tan alejada de esta que encontrar un punto de encuentro me parece sumamente difícil. Hay una serie de artículos que son más técnicos sobre la figura del asesor, cómo tiene que ser este asesor, la utilización de las nuevas técnicas de agricultura de precisión como los drones en la agricultura, etcétera, donde creo que hay poca divergencia y yo creo que eso ha avanzado. La presidencia sueca, de hecho, yo creo que ha avanzado bastante en esto. Y ahí nos lo va a dejar la presidencia española, nos lo va a dejar con los temas, donde nadie discute, encarrilados, pero donde está el gran debate y donde hay posiciones muy contrarias, pues nos lo va a dejar sin ningún avance completamente en el sitio. Así que así es como estamos, a mitad del partido. Además es que la siguiente pregunta que te quería hacer justo iba en ese aspecto del dominó. Es decir, es una normativa que, si somos realistas, empieza a caer la primera ficha, que es que el agricultor tiene problemas, pero detrás va la industria, detrás va el consumidor, detrás va incluso la estrategia de los alimentos, ¿no? La capacidad de Europa para ser autosuficiente en la medida más ajustada posible. Es decir, afecta, ¿no?, como un dominó a toda la cadena. Eso es evidente. Para nosotros lo fundamental es... Tenemos una línea clara, que es cambiar el tipo de producto, pero esto llevamos ya 40 años cambiando el tipo de producto. Me acuerdo cuando salieron los piretroides, que los de primera generación pues se tiraban a 3 litros por hectárea. Los de la segunda y tercera generación, donde quitabas lo que no servía, lo que no era activo, te quedabas solo con el isómero activo, y perdón por el palabra isómero, pero bueno, el resultado era que tirabas 1 litro por hectárea, con lo cual venimos en esta reducción continua, porque esto es el progreso. Siempre nuestra idea ha sido hacer más con menos, ¿no? Hemos sacado las nuevas, toda la tecnología de la gestión integrada de plagas apunta a eso, pues en vez de aplicar un fitosanitario, poner una trampa, pero nunca sustituyendo una cosa por otra, sino combinando todas las tecnologías para conseguir, primero, que haya más disponibilidad, que no aparezca resistencia, porque las plagas y las enfermedades son muy tozudas y se adaptan también con mucha rapidez, por lo tanto no puedes fiarlo todo a una tecnología. Entonces nosotros nos adaptaremos, pero claro, poner un principio activo en el mercado lleva 11 años y casi 300 millones de euros. Entonces lo que nos preocupa mucho es la rapidez, porque para que no haya un impacto, ese que estamos vaticinando, necesitamos tiempo. Por lo tanto, los objetivos aquí al 2030 son irrealistas y van a hacer mucho daño a muchos sin solucionar nada en cuanto a la sostenibilidad, porque medioambientalmente no va a cambiar nada. Mencionabas la presidencia española y en ese sentido tenemos una situación, pero luego tenemos un contexto. Es decir, hay una guerra en Ucrania, hay una inflación de costes y de los precios de los inputs salvajes, por tanto una inflación al consumidor. Se ha empezado la PAC este año con todo lo que eso conlleva en cuadernos digitales de explotación y ecoregímenes. Llega ahora la presidencia en un contexto electoral en España, además muy peculiar, porque se hacen en cuanto empiece la presidencia de la Unión Europea. Quería preguntaros a los dos, o sea, sumado a lo que hemos hablado, ¿cómo nos cae encima, ¿no? Luego la vida, decías la música y la letra, y luego ya llega la vida, ¿no? Y te trae todas las demás circunstancias. José Manuel, ¿cómo analizas esta situación? Bueno, pues la verdad que
que han sido unos años muy convulsos para toda la ciudadanía, pero especialmente para los agricultores europeos y españoles. Partimos de una pandemia brutal en el cual evidentemente que todos sufrimos los efectos de esta pandemia, pero los agricultores al final no nos bajamos de nuestros tractores, seguimos produciendo alimentos y además con unos costes sobredimensionados. Nos subieron prácticamente todos los costes de energía, los costes de los fitosanitarios, los costes de los abonos, y seguimos produciendo. Pero después de la pandemia llegó la crisis, el conflicto geopolítico con Ucrania y Rusia, que eso lo que hizo fue pues seguir subiendo esos costes de producción, los cuales pues nos pusieron a los agricultores y a los ganaderos en una situación límite. Por lo tanto, creo que al final el avanzar desde la Unión Europea hacia ese modelo sostenible, sin tener en cuenta lo que el sector en estos momentos está sufriendo, que era totalmente una equivocación. Nosotros desde nuestra organización así se lo hicimos ver a los diferentes representantes de la comisión, diciendo que vamos a bajar un poquito el ritmo, dejarnos adaptando, estamos pasando por unas situaciones muy complicadas y estamos viendo que prácticamente todas las directivas que están saliendo desde la Unión Europea son directivas que atacan directamente al sector agrario, como es la limitación del uso de productos fitosanitarios, la limitación del uso de abonos, normativas en materia de gestión de estiércoles o de gestión de purines, y todo esto pues lo hilan en estas estrategias, que es la estrategia de la biodiversidad y la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Una situación que realmente pues los agricultores europeos no terminamos de entender, porque al final en un contexto en el que estamos poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, pues nos están eliminando las herramientas que tenemos para producir. Y yo os voy a poner un ejemplo. Yo tengo una explotación cerealista en la provincia de Teruel, que ya mi padre y yo llevamos muchos años practicando un modelo de agricultura sostenible, como es la agricultura de conservación a través de la siembra directa, en el cual pues en lugar de emitir CO2 a la atmósfera, lo que estamos es absorbiendo CO2, porque tenemos una capa de hierba prácticamente durante todo el año. Pero evidentemente para que mi explotación sea rentable tengo que utilizar productos fitosanitarios, como es el caso del glifosato, para poder contraatacar las malas hierbas y poder seguir sembrando. Si en estos momentos a mí me eliminan el glifosato, pues evidentemente yo tendré que dejar de hacer siembra directa, tendré que volver a la siembra convencional, bajará el rendimiento de mi explotación evidentemente y la situación será complicada. Y si a eso añadimos pues planteamientos que se hacen dentro de esta propuesta, como es el limitar el uso de productos fitosanitarios en todas aquellas zonas sensibles, yo estoy de acuerdo, entre comillas, que se puedan limitar, reducir el uso de estos productos en zonas ajardinadas, en parques, en zonas donde van niños, etcétera, etcétera, pero en el campo no. Mi explotación, el 90% está en una zona sensible de la red Natura. Entonces, al igual que mi explotación, la de cientos de compañeros. ¿Esto quiere decir que no vamos a poder seguir sembrando nuestros cereales? Pues parece ser que el planteamiento de la Comisión es así, ¿no? Por eso, pues bueno, yo creo que ante la situación que tenemos, y más también en un contexto de que la población mundial va a incrementarse en los próximos años, creo que el papel de los agricultores y los ganaderos tienen que ser estratégico. A nosotros que nos dejen hacer lo que sabemos hacer, que es producir alimentos para toda la sociedad, seguros, de calidad y con todas las normas de producción que son muy seguras y que los consumidores pueden estar muy seguros. Y también quiero dejar claro que no nos negamos a cualquier modificación, planteamiento, proceso de transición para ir hacia otro modelo de agricultura, ¿no? Pero bueno, lo que no se nos puede es hacer un planteamiento tan estricto, tan duro, sin poner alternativas, y más a países como el nuestro, que somos el país que más superficie dedicamos a la producción de agricultura ecológica y realmente el país que más hemos avanzado en el control de la aplicación de los productos fitosanitarios, ¿no? Por eso yo creo que bueno, ante esta situación, tal como decía la comisaria, creo que tenemos que levantar un poquito el pie del acelerador, que seguro, tal como vaya avanzando la ciencia y la investigación, pues podemos ir hacia otro tipo de productos fitosanitarios que sean mucho más nocivos para el medio ambiente y para las personas. Carlos, ¿cómo analizas tú este escenario? Además, estábamos viendo que la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, no tiene visos de acabar a corto plazo. Afortunadamente para el sector fitosanitario no es tan dependiente, digamos, de la energía
que ha sido el gran pico que hizo subir el precio de los fertilizantes, por ejemplo, claro. Más el gasoil, los insumos. Afortunadamente para los agricultores los fitosanitarios no son tan dependientes. Fue más grave el problema de la logística mundial a la salida del COVID, porque muchos de los productos o los intermedios o los productos originales para la fabricación vienen de China y aquí hubo un cuello de botella impresionante. Afortunadamente no. Pero claro, eso lo que puede cambiar es qué clase de cultivos vamos a tener, ¿no? Porque si no podemos contar, o estos vaivenes que tenemos, ahora resulta que admitimos todo lo que venga de Ucrania, porque nos hizo falta y lo notamos cuando no estaba disponible, pero claro, ahora también están sufriendo los agricultores por la competencia porque entran sin aranceles. Entonces el mercado, mientras se estabiliza, lo que hay es una incertidumbre brutal, y si a eso le añadimos las incertidumbres climáticas, que hace que los agricultores tengan dificultades para tomar decisiones, qué hacer o qué no hacer. Eso sí, tienen la PAC, que es un librillo que casi les hace seguir 1, 2, 3, 4, 5 mandamientos, que no sé si se lo compensa adecuadamente. Yo creo que aquí hay dos cosas. Los ecoesquemas, bueno, muchos de ellos nos parecen, y venimos abogando por ellos durante años, la agricultura de conservación que ha citado José Manuel, o las cubiertas vegetales en cultivos leñosos, por supuesto, el establecimiento de márgenes multifuncionales, polinizadores, etcétera. Todas estas medidas que nosotros hemos ido promoviendo siempre de manera voluntaria, ahora de alguna manera sí o sí son casi obligatorias. Entonces lo importante para mí es que esos ecoesquemas no se conviertan también en un aspecto como religioso, como diciendo se podrán poner cubiertas vegetales pero no se podrán utilizar herbicidas para controlar la cubierta. Pues habrá que ver cuál es el impacto ambiental mejor. Es mejor dar labores y consumir gasoil y emisiones de CO2 y horas haciéndolo mecánicamente o haciéndolo con un herbicida del cual es seguro, porque precisamente el reglamento 1107 que nos rige qué productos hay en el mercado demuestran completamente su seguridad. A mí me asombra la incoherencia de la Comisión Europea cuando la PAC, como en este caso de los ecoesquemas, no reconoce la seguridad de los productos que están avalados por la DG Santé, por digamos el Comisariado de Salud. Si el Comisariado de Salud a través de la EFSA dice que son seguros, ¿por qué se cuestionan en su uso? Me da igual 50 que 60 que 70, o por qué se cuestionan en su momento, que no son medioambientalmente positivos. Pues yo creo que aquí haría falta un poco de coherencia. Y a futuro, yo no sé. Luego, el establecimiento de un 50, 60, como decía antes, un 80% de reducción es que medioambientalmente no aporta nada, porque son productos seguros que han pasado en España la garantía del Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura. O sea que el decir 50% es como la sanidad vegetal, es como la sanidad humana, es fijarse en lo accesorio, que es si tú tomas más o menos antibióticos, y no fijarte en la salud. O sea, si tienes la misma salud o incluso mejor sin tener que intervenir, eso todo el mundo estamos de acuerdo en que es mucho mejor, ¿no? Más con menos, sin duda, pero quedarte solo, como el rábano y las hojas, solo con que utilices solo la mitad de los productos, como si decimos que ahora para curarnos las anginas vamos a tirar la mitad de los antibióticos y no los 3 que nos tocan cada día, cada 8 horas durante 8 días. No podemos utilizarlo 4 días porque entonces sí que vendrá la resistencia y no tendremos ni el medicamento ni nos podremos curar. Entonces ¿estamos más o menos sanos? Eso es lo importante. ¿Y cómo hacerlo? Se llama gestión integrada de plagas. Con más, con menos productos, da igual. Si se hace bien, por consecuencia, habrá un uso eficiente e inteligente de los insumos, porque es lo que quiere el agricultor. Ahorrar, mejorar su rentabilidad y utilizar lo menos posible sus intervenciones, porque eso significa horas, gasoil, tiempo, tractor, fitosanitarios y demás. Entonces es que es lógico, es que es de sentido común. José Manuel, por terminar y concluir este aspecto de la PAC, en la revisión leía con muchísimo interés que hablabais de que hacía falta una mayor unidad de las puestas de los planes nacionales, de los planes estratégicos de implementación de la nueva PAC, que hubiera una mayor unidad de respuesta en este ámbito. Cuéntanos a qué os referíais en el dictamen. Bueno, nosotros en principio lo que estamos hablando es sobre todo que estamos ante un nuevo modelo de PAC, un modelo de PAC en el componente verde supera al componente agronómico. En las diferentes PAC, en las últimas reformas, hemos ido evolucionando hacia una PAC mucho más verde, con una condicionalidad mucho más reforzada, y a las mismas nos hemos ido adaptando los agricultores, con más o menos incertidumbre. Unos se han quedado por el camino, pero la gran mayoría hemos avanzado hacia ese modelo que se nos planteaba desde la Unión Europea.
El nuevo planteamiento de reforma de la PAC yo creo que ya es uno de los más verdes, de los más potentes. Se destina una gran cantidad de presupuesto a lo que son los ecoregímenes, a la parte verde. Y aunque estos ecoregímenes sean de carácter voluntario, lo que sí que está claro es que en estos momentos, que además estamos como entidades colaboradoras de la Administración elaborando las diferentes solicitudes, absolutamente pues en torno al 90 al 95% de los solicitantes se están acogiendo a estos ecoregímenes de forma voluntaria, porque también les genera un mayor pago económico al hacerlo, ¿no? Son ecoregímenes que realmente están generando pues mucha más dedicación, de mucha más cantidad de tiempo, de más recursos, que al final no se ven compensados con esas ayudas, ¿no? Por eso nosotros siempre habíamos hecho un planteamiento de que no podemos poner todo el peso del esfuerzo que hacemos los agricultores única y exclusivamente en los fondos de la política agraria comunitaria. Por eso en el dictamen también decíamos la necesidad de que se implementaran con fondos adicionales a la PAC para que los agricultores pues pudieran ir avanzando hacia ese modelo que los diferentes planes estratégicos nacionales nos hacían llegar, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, la PAC, el modelo de PAC es un modelo flexible que por primera vez deja a los Estados miembros una mayor flexibilidad. Evidentemente, al final los planes estratégicos nacionales se aprueban en base a si cumplen o no cumplen con los requisitos y los criterios que ha marcado la Comisión Europea. Decir que desde nuestro país fuimos el primer plan estratégico nacional que se aprobó, y eso fue gracias pues también a la interlocución y a la aportación que hemos hecho las industrias, las organizaciones profesionales agrarias, para que fuera un plan estratégico adaptado a todo el mundo. Pero sí que es verdad que todos los planes estratégicos no es igual, ¿no? No es lo mismo pues el modelo de agricultura mediterráneo, como puede ser España, Italia o Francia o Portugal, al centro europeo, al del este o al del norte de Europa, ¿no? Por eso yo, pues bueno, al final siempre lo que digo en estos casos, y ya saliéndome un poquito más de la PAC, no vamos a conseguir esa sostenibilidad medioambiental que en tanto estamos demandando desde la Unión Europea y que será beneficioso para todo el mundo si solo lo hacemos nosotros. Aquí tiene que colaborar todo el mundo, tiene que colaborar Estados Unidos, tiene que colaborar África, tiene que colaborar la China. India, tiene que colaborar China, porque al final nosotros pues somos una parte más de este mundo, y realmente pues bueno, estamos haciendo los agricultores europeos un sobreesfuerzo que estamos haciendo que muchas de nuestras explotaciones sean inviables y que se queden por el camino, y otros terceros países pues desgraciadamente no están avanzando a los niveles que nosotros estamos avanzando. Y lo mismo pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Parece ser que en Europa no existe la palabra reciprocidad, ¿no? Está claro que para la Unión Europea es importante el cerrar acuerdos bilaterales con terceros países, pero al final la sensación que a nosotros nos está dando es que nosotros estamos vendiendo productos manufacturados y estamos comprando alimentos. ¿Realmente esos alimentos vienen en las mismas condiciones de producción que nos obligan a nosotros? No. Pues no. No. Entonces, pues bueno, al final nosotros lo que pedimos es jugar con las mismas cartas, y nosotros no podemos utilizar un producto pues que en otros países tampoco se puede utilizar ese producto, porque al final lo que hacen es que los agricultores europeos dejemos de ser competitivos. Pongo sobre la mesa una pregunta. ¿Creéis que si se hiciera un verdadero estudio de impacto serio se acabaría con esa perversión del lenguaje sobre los fitosanitarios? Lo dudo. Yo creo que en los medios y en la política nos encantan palabras que nos autojustifiquen nuestras decisiones ya tomadas, ¿no? Entonces los estudios de impacto solo sirven normalmente para reforzar lo que ya habíamos pensado. Sobre lo que comentaba José Manuel de la reciprocidad, yo eso lo entiendo perfectamente, pero creo que para eso Europa, que creo que no puede ser una isla, no es bueno que sea una isla, un mundo que va a necesitar alimentos y necesita que Europa también produzca alimentos, pues tiene que convencer al resto de países, que no estamos diciendo que y eso quiere decir hablar científicamente, con evidencia científica, con Estados Unidos, que tiene una agencia también tremendamente rigurosa, tanto como la nuestra, para ver por qué se toman aquí las decisiones, y los tendrá que convencer y llegar a un punto de encuentro, a ver si aquí nos vamos a llevar la sorpresa de que descubramos que en realidad estamos tomando decisiones políticas no basadas en la ciencia, más
en un populismo de vamos a ver, a dar qué creo que quiere la opinión pública o qué me interesa a mí que entender que quiere la opinión pública y tomamos decisiones que son a lo mejor un tiro en el pie para nuestra producción agrícola, para nuestros agricultores y vamos a perjudicar a millones de agricultores por ponernos la medallita de decir he reducido un 50% el riesgo y el uso de los fitosanitarios. Me parece tan frívolo que ojalá digamos, este flujo y esta discusión que existe con este reglamento, no por un estudio de impacto, pero sí que nos haga entender a todos, políticos, medios y gobernantes, por un poco de sentido común y entender que la agricultura tiene que ser agricultura inteligente. ¿Inteligente qué es? Que se hagan las cosas con sentido común. Sabemos hacer muchas cosas, podemos combinar agricultura, producción y medio ambiente. Lo llevamos haciendo durante años, pero progresando, no imponiendo, y sobre todo imponiendo cosas que decir en el 2030 tienes que haber hecho esto, sí o sí. José Manuel, ¿cuál es tu análisis de, Sí. de esa pregunta? Bueno, la verdad que cuando me plantearon el elegir un dictamen como este, la verdad que bueno, desde el Comité Económico Social, cuando la Comisión saca una directiva, nosotros pues elegimos, yo pues bueno, me digo, oye, yo voy a coger este, ¿no? Y realmente pues me dio miedo, ¿no? Porque yo sabía que el intentar defender un documento, un agricultor que evidentemente iba a defender la utilización de productos fitosanitarios, pues quizá me iba a echar en contra a los otros dos grandes grupos como son los medioambientalistas o los consumidores. Y yo creo que la clave es el diálogo. Es el diálogo y el explicarles de primera mano, como era mi caso con mis coponentes o mis miembros de grupo que eran medioambientalistas y consumidores, de decir, oye, que os invito a que vengáis a mi explotación para ver cómo lo hago. En las zonas de cereales tengo una alfombra verde, en las zonas de leñosos tengo una cubierta vegetal y solo he hecho fitosanitarios en las zonas necesarias. Realmente eso es lo que ellos tienen que escuchar y saberlos explicar, porque seguramente lo van a entender. Porque al final, si cuando tú utilizas la palabra pesticida, suena tan mal que cualquier consumidor con dos dedos de frente dice, bueno, esto es veneno, esto es malo, esto es el demonio. Y los lobbies que defienden la eliminación de este tipo de productos sin tener en cuenta el impacto que puede tener en un sector tan importante como la agricultura suelen utilizar mucho esa palabra. Y desgraciadamente nos encontramos que cuando se hacen iniciativas ciudadanas europeas, pues prácticamente en 2-3 semanas pues son capaces de recoger más de 1 millón de firmas, y nosotros desgraciadamente los agricultores, cuando hacemos o planteamos una recogida de firmas, como puede ser pues para que nos paguen un precio justo por nuestros productos, pues nos vemos negros para poder recoger 100.000 firmas en un mes, ¿no? Entonces este tema yo creo que lo que tenemos que es que hablar claro, que todo el mundo tiene que ser consciente de lo que nos jugamos si eliminamos las herramientas a los agricultores para producir alimentos, y que por supuesto tenemos que hacer caso a la ciencia y a la investigación. Carlos lo nombraba, ¿para qué tenemos un ente en Europa que es la EFSA, que está diciendo que todos los productos fitosanitarios que se utilizan por los agricultores en la Unión Europea son seguros a las dosis recomendadas y que se autorizan? Si luego realmente, por otro lado, pues no les estamos haciendo caso y los estamos prohibiendo, los estamos eliminando o estamos sacando directivas que limitan la utilización de estos productos fitosanitarios. Y lo que a mí más me molesta es que no tenemos alternativas. Si a mí me dijeran, mire, usted no puede utilizar el glifosato porque no vamos a renovar el registro al año que viene. Bueno, pero usted tiene aquí este otro producto que seguramente será más caro, para que lo pueda utilizar en sustitución al glifosato. No es así. Y lo que está claro es que la agricultura ha evolucionado. Mi padre quitaba las hierbas con una fadilla, sí. Y mi abuelo labraba con mulas y con machos, y nosotros estamos ya en una agricultura muy digitalizada, en una agricultura 4.0, en el cual utilizamos maquinaria agrícola de última generación que vale muchísimo dinero y que controla hasta el mínimo mililitro de un producto fitosanitario.
desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista también económico para nosotros, que somos los más interesados en gastar menos. Entonces hemos avanzado muchísimo y eso es lo que tenemos que trasladar a los consumidores, a toda la ciudadanía, y seguiremos avanzando. Seguiremos avanzando pues en la selección de nuevas semillas que quizás sean más resistentes a plagas y no se tengan que utilizar pues tantos productos fitosanitarios. Seguiremos avanzando en la gestión integrada de plagas. Nosotros no nos oponemos a otros modelos de agricultura de otros tipos. Defendemos la agricultura convencional, defendemos la agricultura integrada y defendemos la agricultura ecológica con la utilización de productos no químicos, pero todo es compatible. No podemos lanzar un mensaje de decir en Europa todo el mundo tiene que producir sin fitosanitarios. Bueno, pues seguramente si es eso nos moriremos de hambre. O en Europa no se pueden utilizar abonos. Vamos, yo entiendo que la única manera de producir alimentos es abonando, porque las plantas necesitan alimentos, igual que nosotros comemos todos los días, las plantas también tienen que comer y se les tiene que curar con productos fitosanitarios, al igual que a los seres humanos se nos curan con medicinas. Y ese creo que es el camino, creo que es muy entendido. Lo único que hay que aplicar es el sentido común y la coherencia tanto de las administraciones como de toda la ciudadanía. Para terminar, porque por desgracia nos estamos quedando sin tiempo, os quería pedir una reflexión final que en realidad está en el marco de vuestras dos últimas respuestas, y es que si el Pacto Verde también se construye sobre esa triple cara de la sostenibilidad, ¿no?, la ambiental, la económica y la social, ¿creéis que ese futuro de convivencia es posible? ¿O si seguimos con los planteamientos del Pacto Verde, esa convivencia de las tres sostenibilidades es imposible? Yo creo que es posible porque ya existe y porque ya llevamos muchos años haciéndolo. La gestión integrada de plagas empezó, yo creo que hace 40 años, cuando empezamos a utilizar feromonas para atrapar o confundir a los insectos y que no atacaran los cultivos, además de aplicar los otros. Lo que pasa es que aquí parece que nadie se ha enterado. Yo creo que aquí lo que habría que incidir más es en el tema de la comunicación, porque si antes hablaba de que no se entienden entre los diversos comisariados, yo creo que entre gobiernos y medios tampoco nos entendemos. O sea que esto es medicina a las plantas, no son pesticidas, no son fitosanitarios, que parece que ya tampoco se puede decir, son medicina a las plantas, y para eso necesitamos toda la tecnología. No se ha hablado aquí, pero una que está también sobre la mesa y para la presidencia española posiblemente, porque lo va a presentar la Comisión, es cómo se regulan las nuevas técnicas de edición genética. Es verdad, nos hemos quedado sin mencionarlo. Bueno, yo lo menciono. Sí. Bueno, se va a presentar en julio una propuesta de regulación que esperemos que sea más pragmática de lo que tenemos actualmente, porque si no perderemos también ese tren de la tecnología. Pero volviendo al caso de las medicinas, es que como la medicina humana, la biotecnología para ser más resistente a plagas y enfermedades, como las vacunas. Independientemente de luego la biotecnología que se utilice como herramienta de conseguir ciertas calidades o ciertos componentes en los alimentos, pero es como las vacunas. Luego tengo las vacunas, luego me vigilo, que tenemos métodos de monitoreo que se utilizan desde hace años. Luego voy al médico que me dice si tengo que tratar o no y cuándo, y luego aplico el producto, que puede ser de origen biológico, biosolución, químico de síntesis, lo que sea. Todo eso existe. Y de hecho ya la directiva de uso sostenible de fitosanitarios, que es del 2009, ya apuntaba todo esto perfectamente. Dejaba a cada país que incidiera en un montón de planes de mejora que él lo habrá vivido: la asesoría, el carné, la inspección de equipos, la utilización de boquilla de bajadera, todo eso existe. Pero es que nadie se ha enterado. Claro. Esto, para mí, ese es el gran problema, porque ya hay convivencia, hay medidas que ya muchas de ellas eran voluntarias y ahora son los ecoesquemas, es prácticamente ya es para todos. La gestión integrada de plagas es obligatoria desde el 2014 y todo eso existe. Ahora creíamos que, bueno, yo pensaba que la directiva se iba a cambiar por otra directiva que incidiera más en los temas tecnológicos, en la agricultura de precisión, en todas las... Lo que va siendo también parte de la sanidad vegetal, que es la biomonitorización, la ayuda a la toma de decisiones con los equipos y con las nubes de datos que me ayudan a mí como agricultor a tomar una decisión en mi explotación. Todo eso que era lo que iba a emplear, y eso es lo que menos se ha tratado. De eso prácticamente se ha quedado en nada, porque digo, nos hemos quedado con la reducción de fitos, y es una pena, pero eso ya existe. Y en España habíamos avanzado muchísimo en eso. Y realmente seguimos siendo avanzados. Ahora tenemos el cuaderno de explotación digital, que viene relacionado con la PAC, del cual no podemos hablar mucho y que se ha retrasado, pero que también es una pena que en vez de recoger
todo lo que está haciendo el agricultor, todo lo bien, al final va a ser una herramienta de control para los pagos de la PAC y para saber si consume más o menos fertilizantes, más o menos fitosanitarios. O sea, control para inspectores, para burócratas, nada que ver sin recoger. Si este señor hace agricultura de conservación, no va a estar en su cuaderno. Ajá. Si utiliza boquilla de baja deriva, no va a estar en su cuaderno y nos perdemos un montón de datos que permitirían realmente a la opinión pública decir, señores, con datos, ¿cómo hacemos esto compatible? Pues mira, de esta manera tenemos datos de 6 millones de agricultores que nos dicen que hay millones de kilómetros de márgenes multifuncionales. Pues es un dato que debería estar en los medios, pero si no los tenemos y solamente nos quedamos en el cuaderno de explotación para control, perderemos el debate dentro de 10 años cuando se vuelva a plantear algo alternativo a esto. No sé cómo va a quedar, pero cuando venga nos habremos perdido la oportunidad de armarnos de evidencias para poder defender lo que ya existe, y lo sabemos que existe, pero solo lo sabemos nosotros. ¿Cuál es tu reflexión final sobre esto? Bueno, yo mi primera pregunta, lo que sí que me gustaría lanzar un mensaje a toda la ciudadanía es que no se nos puede criminalizar al sector agrario. Parece ser que al final somos los culpables de todo lo que pasa medioambientalmente en este país, ¿no? Y lo hemos visto en los últimos años o en el último año, pues cuando se nos criminaliza con los incendios forestales, cuando se nos criminaliza porque estamos incrementando las macrogranjas y no hacemos más que producir carne y con eso más pienso y nos estamos cargando el medio ambiente y la salud de los humanos. No, yo creo que al revés, ¿no? Que tenemos que lanzar un mensaje de que el sector agrario es totalmente necesario, que tendría que ser un sector estratégico y que se tendrían que trabajar en políticas de Estado, independientemente de quién gobernara, para proteger a este sector. Desde el punto de vista social, porque somos el único sector que vive íntegramente en el medio rural, que mantenemos los pueblos, que creamos empleo en los pueblos, y que en zonas como la que yo vivo, en Teruel, en un pueblecito que se llama Lechago, de 27 habitantes, que hay 2 habitantes por kilómetro cuadrado en toda la provincia, pues desgraciadamente estamos viendo como este problema, en lugar de solucionarse, se está implementando, pues porque la presión que se está ejerciendo por parte de las diferentes normativas y administraciones hacen que estos agricultores abandonen y se vayan a la ciudad. También porque la agricultura, desde el punto de vista económico, es muy importante. Generamos miles de puestos de trabajo directos, miles de puestos de trabajo indirectos, tanto desde el punto de vista de la producción como de la transformación como de la venta, ¿no? Entonces creo que es un sector que se tiene que proteger y que no podemos depender única y exclusivamente de los alimentos que nos vengan de fuera, sino que tenemos que proteger los productos que producimos en España o en la Unión Europea, que al final pues son los que dan de comer a la gente que vivimos en nuestro país y que vivimos de la agricultura. Y en tercer lugar, porque somos sostenibles por naturaleza. Nosotros hemos ido evolucionando año tras año hacia un modelo de agricultura mucho más sostenible, utilizando maquinaria mucho más digitalizada, que gracias a eso también hemos conseguido que podamos conciliar familiarmente y nos podamos permitir el tener una semana de vacaciones, y todo esto ha sido gracias a la tecnología de la maquinaria, a la tecnología de los productos químicos que utilizamos para producir nuestras plagas, porque al final es así. Y más cuando nos encontramos también en un contexto como el que tenemos este año encima de la mesa, que es una sequía brutal, con unas pérdidas multimillonarias en las zonas de secano, tanto en leñosos como en cereales, y en las zonas de regadío, porque tampoco se puede regar todo lo que regamos. Y si vamos a sacar ese poco de producción que vamos a sacar, es gracias a que hemos cuidado a nuestras plantas. Si nosotros no hubiéramos utilizado productos fitosanitarios, pues seguramente en estos momentos estaríamos hablando de una producción muchísimo más bajas, porque no solo hubiéramos tenido el impacto de la sequía, sino también hubiéramos tenido el impacto pues del no haber podido utilizar determinados productos para tratar y cuidar a nuestras plantas. Por eso yo creo que el mejor futuro de convivencia entre la práctica agrícola, la protección de las plantas y la lucha contra el cambio climático es la información, es la formación, es aplicar el sentido común, y sobre todo es el trasladar a toda la sociedad que los agricultores no utilizamos productos químicos porque nos hace más fácil a nosotros el poder vivir o nos va a dar más rentabilidad, sino porque al final es la única manera que en estos momentos tenemos de
de seguir produciendo alimentos. Pues José Manuel, Carlos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos a entender mejor lo que sucede y cómo lo podemos encarar. Y teniendo en cuenta que me quedo con cuestiones como el diálogo, el sentido común, el papel de la tecnología, cómo no se debe demonizar la práctica agrícola, cómo es necesaria la sostenibilidad económica y social, cómo es un sector fundamental, y en la pandemia creo que quedó absolutamente claro que es un sector estratégico y que realmente necesita una política de Estado con el sentido común, aunque esté el Pacto Verde a la espalda mirándonos y observándonos. De verdad ha sido un placer y espero que con todos estos temas sigamos hablando en muchas ocasiones. A vosotros no dejéis de seguirnos en www.fagro.com y ya sabéis, tenéis que venir a nuestros puntos de encuentro porque es el lugar de todos.